Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Muy buenas tardes, buena tarde a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast del programa Despertares. Bienvenidos, bienvenidas a este molito de olla de la saga Lectura que Cura. Hace 8 días, la lectura que abordamos hablaba de lo colectivo, de lo sistémico. Ahora la lectura que vamos a abordar se dirige al individuo. En el camino de la sanación, cuando estamos caminando dicho camino, tenemos que abordar los dos polos, tanto lo colectivo, así como lo individual. Tenemos referentes de lo colectivo, referentes como Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares y que fue el autor que abordamos la semana pasada, donde él se pudo percatar que en el individuo se encuentra lo colectivo, que en lo individual, en el individuo, se encuentra lo colectivo, es decir, que este individuo todavía no llega a lo que Jung y a lo que hoy el autor llamado John Ruskin, de este libro que se llama Autoterapia Emocional, una guía integral y definitiva para liberar los sentimientos negativos. ¿Sí? Jung, Freud, el psicoanálisis como referente que aborda la complejidad llamado humano en lo individual. Bert Hellinger, referente de lo sistémico, de lo colectivo, se percata de cómo lo colectivo se encuentra en el individuo a tal grado que dice Jung, el individuo todavía no logra su individuación. El individuo todavía no alcanza su individuación. Jung le llamó a ese proceso de pasar de lo humano a lo divino, proceso de individuación. ¿Qué quiere decir? El individuo como ente individual, vemos que es una persona singular. Sin embargo, al estudiar los fenómenos psicológicos de esa persona, se percataron, Jung se percata, John Ruskin, Freud, etcétera, se percatan de que ese individuo todavía no logra su individuación. ¿Pero por qué? Porque está poseído de lo colectivo. Bert Hellinger se da cuenta también de eso. Bert Hellinger se percata de cómo lo sistémico, lo colectivo, lo familiar, la red sistémica, la red familiar, la familia, el clan, posee al individuo y que por tanto el individuo, aunque en lo físico parece un singular, resulta que ese individuo todavía no alcanza su proceso de individuación, porque está poseído por los patrones del clan. Piensa como su papá, siente como su mamá y actúa a veces como su papá
a veces como su mamá, responde a los estímulos, a veces como el abuelo, como la abuela, etc. Son maneras solo de ubicar esto que es lo colectivo en la psique del individuo. Y por eso es que John Ruskin, hoy el autor la fuente bibliográfica que vamos a ubicar, hablan de ese proceso de individuación. John Ruskin le llama proceso de integración. ¿Sí? Jung le llamaba proceso de individuación. Lograr la individuación a pesar de que psicológicamente, mente psicológica, en nuestra psique, miramos que estamos poseídos por el clan o los patrones del clan. Decía, cuando caminamos el camino de la sanación, abordamos esa dialéctica. A veces hay que ir a lo colectivo para entender lo que le está pasando al individuo. Y a veces vamos al individuo para entender de dónde viene que piense, sienta, actúe, responda, se relaciona de X, Y o Z. Considerar esa dialéctica colectivo, individuo. Colectivo, plural, individuo, singular. Ahora, decía, vamos al individuo, abordar al individuo en una de sus de los fenómenos psíquicos que le suceden a una persona que todavía no comprende por qué responde a los estímulos externos como responde. Y que por eso el molito de hoy se llama proyección, depuración. La proyección es un mecanismo de defensa. La proyección, si lo ubicamos de manera metafórica, es como una máscara del yo. El yo usa esa máscara llamada proyección. El yo usa ese mecanismo llamado proyección. ¿Para qué? Para defenderse. Es decir, mirar afuera lo que no quiere ver en sí mismo. Casi el yo ni se defiende. Casi nuestro ego ni se defiende. ¿Sí? Y es bien interesante mirar esta dialéctica en el camino de la sanación, esta dialéctica colectivo, individuo, colectivo. ¿Por qué? Porque lo colectivo está en el individuo y el individuo está en lo colectivo. Por tanto, recorrer camino de sanación es considerar ambos polos. Ambos polos. Hoy por acá me encuentro con dos compañeros que ya han estado acompañándome en estos podcasts, en estos programas, compañeros de camino en el taller grupal de acompañamiento psicoemocional, donde nos la pasamos bien en ese molito de olla. Bueno, nos la pasamos bien siempre y cuando nos ubiquemos en la enseñanza, en la medicina, en la sanación. Porque si estamos ubicados en el yo, entonces el yo es el que nos dirige, el yo es el que nos posee y por tanto nuestro yo no se la pasa bien. No se la pasa bien. Son dos compañeros que yo aprecio. Sí, les tengo estima, afecto. Y bueno, pues me acompañan y para mí es un gusto que me acompañen porque es una manera de enriquecer el podcast, de enriquecer el material. Bueno, pues les voy a dar la voz
a cada uno de ellos para que se presente. ¿Sí? Hola, soy Noé, buenas tardes. Aquí acompañando al buen Beto y viendo la información que traigo, ¿no? Traigo mucha información que me fue dada en el transcurso de mi vida. Y entonces, al día de hoy, pues vivo de todo lo externo, no soy yo. Pienso como piensan los demás, hago lo que quieren que haga los demás y me comporto de esa manera, ¿no? Por tanta información que traje, que tengo adquirida y que de alguna forma no la he sabido separar, ¿no? Hoy me llega esa parte de cuántas cosas tengo que dejar o soltar para que no son mías, vaya, y que de alguna forma me enseñaron que así debían de ser, ¿no? Palabras incrustadas, tantas ideas que yo adquirí en esa infancia, en esa juventud, y que hasta la fecha no las sigo llevando. Entonces, como que quitarse todo eso de encima, esas capas, pues va a estar chido, ¿no? Va a estar bonito. Gracias. Bueno, el podcast no es para que te quites las capas, güey. Sí, no. Para eso hay que ir a la madre tierra, Sí, papi. sí. Lo sé. El podcast es un espacio, tiempo, transmitir, compartir, reflexionar, discernir, comentar, aportar, enriquecer. Si no te vayas a querer aquí desvestir. No te vayas aquí a querer encuerar, quitar todas las capas. Dice todas las capas, pero si nada más trae como una o dos. Está bien. Gracias, mi Noé. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, Beto. Por estar acá en el podcast Despertares. Adelante. Buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio. A final de cuentas, yo creo que hay cosas que se van discerniendo poco a poco, entre ellos entender que pues, soy el resultado de muchas cosas que nunca me había dado cuenta hasta que llegó a este espacio y que me dejan ver en cada sesión que soy el resultado de infinidad de creencias, de infinidad de cuestionamientos que yo mismo me había hecho y que no podía identificar porque obedezco patrones de conducta. Esos patrones de conducta muchas veces me han llevado a situaciones complicadas, sobre todo en cuestión de salud. Y hoy en día es básico para mí entender que vengo de una serie de cuestionamientos, pero que no había respuesta porque no tenía ni idea que pertenezco a un colectivo, que vengo de una serie de conflictos existenciales en la forma en que he tenido que ver mi forma de vivir. Hoy sé que hay cosas que debo de seguir trabajando y que tengo que tener más que nada la conciencia y el valor para enfrentar, porque no es fácil reconocer cada uno de los cuestionamientos que hoy en día se van presentando día a día. Es fuerte. Gracias, mi Javier, también por acompañarme en el podcast. Hace 8 días también estuviste por acá en el podcast que grabamos de lo que enferma y lo que sana en la familia. Le dimos lectura a unos párrafos ubicados, situados. El referente es Bergelinger. Y esos párrafos nos hablaban en esencia, de los excluidos en el clan, de los que son injustamente maltratados, de los que han sido olvidados, y por tanto nos hablaba ese texto, nos ubicaba lo que sucede en el clan cuando a un elemento del sistema se le olvidó, se le trató de manera injusta o se le excluyó. ¿Y qué sucede? Pues alguien más en siguiente generación o en la siguiente generación o en la siguiente generación va a venir a representar
a ese elemento que fue excluido o injustamente tratado u olvidado, como una manera de volver al equilibrio en el sentido de la pertenencia. Porque en el clan, en el sistema familiar, todos tienen derecho a pertenecer. Y todos tienen derecho a tomar su buen lugar dentro del sistema. Y bonito, ay, andaba tirando el agüita, bonito, que se me movió, ¿va? Que se me movió aquí, acá, y rápido, ¿verdad? Que acá se tambaleó el vaso, ¿ah? Hablando de los que son injustamente tratados. Y bueno, pues vamos a este molito de olla, como bien ubicaba al inicio. Ahora vamos al individuo, a lo que le sucede al individuo, identificando un fenómeno psíquico llamado la proyección. Como que te siento muy allá, mi Javier, como que hazte para acá, hazte para acá, hazte para adelante, como que te siento muy allá y te siento atrás. ¿Ah? Toma tu buen lugar, ándale. Toma tu buen lugar acá, que se sienta acá la energía que fluye entre los tres. Bueno, vamos a la lectura que cura. ¿Estamos? Vamos. Dice, proyección, depuración. Eso es lo que no nos permite, en mi lapsus, en mi fallido, eso es lo que no nos permite el proyecto. Que nada más nos estamos proyectando. ¿Ah? Y vamos a mirar por qué. Sí, todos tenemos buenos deseos o tenemos ganas, ímpetu, interés de realizar proyectos. Y he aquí uno de los factores psicológicos por los cuales no damos continuidad a nuestro proyecto. He aquí un fenómeno, un factor psicológico por el cual una persona le da en la torre al proyecto. Va. Dice proyección, depuración. En esta fase, las pautas y la energía subconscientes se proyectan sobre la realidad y percibimos cosas que sencillamente no están ahí. Percibimos aquello que llevamos en nuestro interior, aquello que proyectamos inconscientemente para depurar. Vean que ese fenómeno, ese mecanismo de defensa, tiene una lógica, incluso podríamos decir positiva. ¿Por qué estamos proyectando? Nos dice depurar. Estamos depurando. O sea, aquí nos están haciendo ver el lado positivo de un fenómeno psicológico que, ubicando positivo o negativo, dices no es tan positivo. Sin embargo, aquí John Rusca nos dice esto que parece negativo o que en operatoria es negativa la proyección, tiene algo positivo. Y lo positivo es que a través de estar proyectando nos estamos depurando. Ocurre un incidente, el subconsciente identifica aquello que ha estado esperando. Proyecta sobre el incidente y experimentamos una emoción desproporcionada. Actuamos irracionalmente. Las proyecciones pueden ir desde los simples y divertidos errores de percepción hasta la paranoia esquizofrénica.
Su vecino saca la basura y usted se enoja porque está ocasionando demasiado ruido o haciéndolo a una hora no apropiada o provocando un gran desbarajuste, etc. Usted está proyectando y depurando su ira, basándose posiblemente en su creencia en una autoimagen que exige que su calle tenga un determinado buen aspecto. Si reaccionara usted sin cargar su ira subconsciente sobre el incidente, probablemente se reiría de su vecino por ser tan torpe. Incluso podría amarlo mientras se ríe de él y no habría enojo alguno. Compra usted un coche nuevo, pero decide que no hizo una buena compra, que hay algo defectuoso en él o que le han estafado. Está proyectando y depurando su inseguridad. Como consecuencia de lo que acaba de hacer su pareja, usted siente que nadie puede llegar a amarle, que siempre estará solo y aislado, y que ni su misma pareja le comprenderá nunca. Está proyectando y depurando su soledad. Esas emociones están siendo depuradas porque previamente fueron suprimidas. Emergen a la superficie cuando las condiciones son adecuadas. Cuando surge un acontecimiento o la faceta negativa de una experiencia dualística que da soporte a la proyección. Puede que el vecino haya actuado realmente de forma desconsiderada, por ejemplo, pero su reacción es desproporcionada. Usted reacciona exageradamente. En casos más severos, provocamos inconscientemente a los otros y reaccionamos ante su reacción. Su vecino actúa descuidadamente con la basura como consecuencia de que usted sea tan quisquilloso. En realidad, usted compró un mal coche sin hacer caso a lo que le sugería el vendedor. Hizo una demanda no razonable a su pareja y luego reaccionó con resentimiento y desespero cuando él o ella la rechazaron. Usted prepara su propia caída. Los casos como estos pueden ser difíciles de identificar cuando ocurren. Es por ello que cuando surjan dificultades, siempre debemos asumir que estamos proyectando y depurando emociones negativas. Va de nuez, porque ya ven que casi ni hay dificultad en la comprensión. Casi ni hay dificultad, casi el mexicano ni tiene dificultad para comprender lo que lee. Va de nuevo, vamos. Vamos. Proyección, depuración. En esta fase, las pautas y la energía subconscientes se proyectan sobre la realidad y percibimos cosas que sencillamente no están ahí. Sácatelas. Entonces, ¿dónde están? En nuestra mente. Tremendo, ¿eh? Y vamos a entender el caminito de lo que lleva a que tengamos entonces una reacción, es decir, una conducta, un comportamiento. ¿Sí? En esta fase, las pautas y la energía subconscientes se proyectan sobre la realidad y percibimos cosas que sencillamente no están ahí. Percibimos aquello que llevamos en nuestro interior, aquello que proyectamos inconscientemente para depurar. ¿Se dan cuenta lo que me pasó? Estoy hablando, estoy leyendo el párrafo y me dieron ganas de eruptar. Proyección. ¿Qué quieres aventar para afuera, chango Alberto? En mi chango, da igual.
Ay, y sonó la campana de la basura. Eso es la proyección, sacarla que Ujú. La basura. hay que depurar. ¿Sí? Es hermoso, lo que estamos compartiendo. ¿Sí? Acuérdense que lectura que cura significa encontrarnos en lo que leemos y después ir más allá. ¿Qué significa ir más allá? No solo te encuentres en lo que lees, encuéntrate en lo que ves. Encuéntrate en lo que Escuchas. ya estás caminando un camino que es más allá del yo. ¿Sí? Porque el yo no se encuentra en lo que lee, no se encuentra en lo que ve, no se encuentra en lo que escucha. El yo que hace ante lo que lee, ante lo que ve y ante lo que escucha, se separa. Es decir, se considera ajeno. Eso que está sucediendo afuera es ajeno a mí. Eso que estoy viendo es ajeno a mí. Esto que estoy leyendo no tiene que ver conmigo. Ujú. Lectura que cura significa vamos a encontrarnos en esto que estamos leyendo. Ah. Vuelvo al primer párrafo. En esta fase las pautas y la energía subconsciente se proyectan sobre la realidad y percibimos cosas que sencillamente no están ahí. Percibimos aquello que llevamos en nuestro interior, aquello que proyectamos inconscientemente para depurar. Ocurre un incidente. El subconsciente identifica que ha estado esperando. Es decir, el subconsciente dice, el subconsciente identifica aquello que ha estado esperando. Ah, perfecto. ¿Ves? El estímulo. Nuestro subconsciente, ¿qué está esperando? El estímulo. ¿Y para qué está esperando el estímulo? Para vomitar ahí el asunto, para proyectar. Para tomar al estímulo como una pantalla en la que vamos a proyectar lo que traemos en nuestra psique y por ende lo que traemos emocionalmente. Por eso bien dice un principio iniciático. Lo psíquico mueve a lo energético y lo energético a lo físico. Y aquí nos lo está diciendo también. No nos lo ubica así literal, pero lo vamos leyendo y dices, vamos. Ocurre un incidente. El subconsciente identifica aquello que ha estado esperando, proyecta sobre el incidente y experimentamos una emoción. ¿Ven? ¿Sí? Proyecta sobre el incidente y experimentamos una emoción desproporcionada. Actuamos irracionalmente. ¿Ven cómo en este párrafo nos está hablando de esos tres planos? Lo psíquico. ¿Qué estamos haciendo psicológicamente? Estamos proyectando. Y eso hace que experimentemos una emoción. Y eso nos lleva, dice, a una actuación irracional. A un acto irracional, a una conducta irracional. Lo voy a volver a leer. Ocurre un incidente, es decir, una situación. El subconsciente identifica aquello que ha estado esperando, proyecta sobre el incidente y experimentamos una emoción desproporcionada, actuamos irracionalmente. Ahí están los tres planos. Lo psíquico, lo energético y lo físico. Lo psíquico, proyección. Lo energético, emoción desproporcionada. Lo físico, actuamos de una manera irracional. Las proyecciones pueden ir desde los simples y divertidos errores de percepción hasta la paranoia esquizofrénica. Tremendo, ¿eh? Porque dicen, ¿ves moros? Tranchetes. Con tranchetes. Es muy característico de aquellos que hemos padecido neurosis, alterar la realidad. Tergiversar la realidad. ¿Sí? Es muy característico de los que hemos padecido neurosis, alterar la realidad. Me parece que Citro y Ana están hablando de nosotros, Javier y Noé.
Mira, sí, se nos quedan viendo. ¿Quién sabe qué estén diciendo de ti, Javier? ¿Y quién sabe qué estén diciendo de ti, Noé? ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿O qué estén diciendo de mí? Y además tienen cara de como que se están burlando. Eso ya es proyección. Porque yo no tengo fundamentos. No tengo argumentos para decir, o sea, sólidos, argumentos objetivos para decir lo que estoy diciendo. Solo eso está ocurriendo ¿dónde? En mi mente. Eso hace que yo entonces me le quede viendo al citro y me le quede viendo feo. Es decir, emocionalmente siento enojo. De que en mi mente están hablando de nosotros y emocionalmente siento enojo. Tengo una conducta y la conducta es ¿qué? ¿Qué, Citro? ¿Qué, Ana? Soy yo, me parezco. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y luego nos ubica ejemplos del vecino, de la esposa, de la comprada del auto. Son ejemplos. ¿Sí? Bien. Ahora dice, los casos como estos, o sea, los casos que ya leímos, ¿sí? Los casos como estos pueden ser difíciles de identificar cuando ocurren. Es por ello que cuando surjan dificultades, siempre debemos asumir, dice siempre, no dice algunas veces, no dice algún tantito, no dice parcialmente, dice siempre debemos asumir que estamos proyectando y depurando emociones negativas. Siempre, ¿sí? Es por ello que cuando surjan dificultades, consideremos que siempre se va a dar el fenómeno llamado proyección. ¿Sí? Ya compartimos la sustancia de este texto, ¿sí? Ya quedó ubicado. Voy a volverlo a leer por tercera vez. Y vamos a con Noé, con Javier, a ver cómo, de qué manera, no cómo, a ver cómo, qué cómo ni qué pinche cómo. ¿Qué tienes hambre, pinche chango Alberto? Ay, el chango del Alberto está con el cómo. Salud por el Alberto. Salud. Sí, vamos a darle la voz al buen Noé y al buen Javier para que enriquezcan, nos comenten, nos compartan, nos aporten. Va, solamente la sustancia. En esta fase las pautas y la energía subconsciente se proyectan sobre la realidad y percibimos cosas que sencillamente no están ahí. Percibimos aquello que llevamos en nuestro interior, aquello que proyectamos inconscientemente para depurar. Ocurre un incidente. El subconsciente identifica aquello que ha estado esperando, proyecta sobre el incidente y experimentamos una emoción desproporcionada, actuamos irracionalmente. Las proyecciones pueden ir desde los simples y divertidos errores de percepción hasta la paranoia esquizofrénica. Sí. Es por ello que cuando surjan dificultades, siempre debemos asumir que estamos proyectando y depurando emociones negativas. Nada de que usted se quiera considerar el excepcional, el exceptuado. Aquí dice que cuando surgen dificultades, ¿sí?, psíquicamente, mi mente, ¿qué hace? Proyecta. ¿Y para qué proyecta? ¿Sí? Para depurar. ¿Estamos?
Bueno, pues ahí está el material. Ahora encontrémonos. Venga. Si no es el ver, hijo, está canijo esto. ¿Cuántas cosas he sentido y he percibido que no existen, que son falsas? He visto y he sentido situaciones que no vienen ni al caso, ¿no? Pero muchas veces... ¿Cómo si no vienen al caso? Entonces, ¿para qué las nombras? Pues es que así de repente pienso, ¿no? Ve, ya está proyectando. Cuando yo veo A ver. actitudes de las personas, Una situación, encuéntrate. Esto es para que nos encontremos. Tranquilo, mi querido Noé. Calma en el alma. Calma en la mente. La lectura es para que nos encontremos. ¿Qué significa encontrarnos? Decir, ah, caray, ¿cierto? Yo me encuentro en estos ejemplos que ubicaron, ¿cierto? Yo me encuentro en este párrafo, en esto que está situando, me encuentro. ¿Te diste cuenta en el ejemplo que yo ubiqué respecto a Citro y respecto a Ana? ¿A eso es a lo que se refiere? Paranoia. Desde percepciones erróneas, las divertidas percepciones erróneas, eso donde dices ves moros con tranchetes, eso donde ves a la chica y porque la chica voltea por reflejo, voltea hacia acá y entonces yo digo, ya quiere conmigo. ¿No? Desde ese tipo de situaciones divertidas en la percepción hasta cuestiones ya patológicas, como esto, como en el ejemplo que ya situé, que no es paranoia esquizofrénica, eso ya es un trastorno. ¿Sí? Sin embargo, sí es una manera de percibir paranoide, en el ejemplo que yo ubiqué. Cuando yo digo Citro y Ana están hablando de nosotros tres, hazte para acá, Javier, ¿por qué te haces para allá? ¿Cómo que te haces para allá? O yo los quiero sentir aquí junto a mí, ¿ya? Me quiero sentir solo, ¿ven? Ya me estoy, ¿qué? Proyectando. Es que es bonito lo que estamos situando, ¿va? sí. ¿Sí? Esto es encontrarnos, esto es hacer de la lectura curación. ¿Sí? Y no solo lo que a la mente le place, que es saber. No, vamos a encontrarnos. Por eso digo, calma en el alma. Y ve, en ese ejemplo que yo digo, Citro y Ana están hablando de qué? De nosotros. Esa es una percepción paranoide. Porque yo no tengo fundamentos en lo objetivo, en lo real, para decir que están hablando de qué? De nosotros. Y sin embargo, yo veo que están hablando de... Esa es mi paranoia. Cuando una persona... Otro ejemplo. Yo creo que le digo a Javier y a ti, me parece que le caigo mal al Citro. Como que le caigo mal al Citro. No sé por qué siento que yo le caigo mal al Citro. No sé por qué siento que el Citro está enojado conmigo. Otra vez, no tengo ni fundamentos, no tengo argumentos para decir lo que estoy diciendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que eso que estoy viendo en él, ¿qué es lo que estoy viendo en él? Que según le caigo mal. ¿Sí me explico a entender? Sí. O que según el Citro está enojado conmigo. Resulta que eso no está en él. Eso está en mí. Eso no está en él, está en mí. Cuando yo digo, le caigo mal al Citro, a ver, Alberto, sí, más bien, a ti te cae mal el Citro, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos, los fundamentos objetivos para decir que le caes mal? No, pues yo siento. Ahí está. Por eso dice que estamos depurando emociones, ¿qué? Negativas. Percepción. ¿Qué quiere decir? Que el otro es un estímulo. Un estímulo. Un estímulo. Por eso se llama proyección. Visualiza un proyector.
Visualicen un proyector donde se pasan diapositivas. El proyector proyecta sobre la pantalla la imagen. Si yo pregunto, ¿dónde está la imagen? ¿En la pantalla o en el proyector? El proyector. En el proyector. ¿Y se refleja dónde? En la pantalla. La pantalla es el estímulo. Citro solo es el estímulo para que yo esté ¿qué? Proyectándome. ¿Sí? Y puede haber proyecciones, dice, divertidas, o puedo llegar a proyectar ya de una manera patológica. Casi eso ni se ve en el taller grupal de acompañamiento psicoemocional, o casi eso no se ve en los espacios de introspección, en los espacios de análisis, en los espacios de ayuda mutua, en los espacios de sanación, X, Y, Z. Casi ni se ve. Casi ni nos la pasamos proyectando. ¿Sí? ¿Qué proyecto ahorita yo? Cuando le digo a Javier, como que estás muy allá. ¿Sí? Porque si realmente sacamos una regla, sacamos un instrumento de medición, a ver a qué distancia Javier está de Alberto y a qué distancia está Noé de Alberto, y si sacamos el instrumento de medición que nos dice que más o menos 1 centímetro más, 1 centímetro menos, los dos están a la misma distancia, ¿por qué es que yo siento a Javier muy allá? Ya me estoy proyectando. ¿Y qué me dice uno de los ejemplos? La soledad. No quiere estar. Estoy depurando una emoción, pero no de él. Mía. Javier, hazte para acá porque... ¿Sí me sabe entender? Sí. Ya estoy incluso haciéndole una demanda. Una demanda porque hay una emoción en mí, subconsciente, que hasta que hablamos. Por eso es que en un espacio terapéutico, el contrato terapéutico de manera implícita o explícita es habla. Porque solo hablando, hablando, nos vamos ablandando. ¿Y qué es lo que vamos ablandando? Nuestra resistencia. ¿Qué es lo que vamos ablandando? La defensa. ¿Qué es lo que vamos ablandando? Eso que se llama mecanismos de defensa. Y este es un mecanismo de defensa que nos trae serias complicaciones en las relaciones humanas. ¿Sí? Porque al proyectar en el otro lo que realmente nosotros pensamos y sentimos, eso nos genera a que veamos al otro como el malo. Y por tanto a que peleemos, discutamos, nos enojemos, seamos indiferentes, le torzamos la boca. Casi eso ni pasa acá. Cuando yo te hago una retroalimentación en el taller, cuando yo le hago una retroalimentación a Javier o al Citro o a Ana o a Pedro o a Pablo o a Macaria o a Casimira, casi ni se da que cuando terapéuticamente se retroalimenta a una persona, se le confronta a una persona, se le hace una observación o una devolución, casi ni se da que la persona no se proyecte. Todo lo contrario. Se proyecta. Le caigo mal a Alberto. Es que yo creo le caigo mal al psicólogo o a la psicóloga. Es que ya la trae conmigo. Se me hace que esto ya es personal, ¿ves? Ya la persona se está ¿qué? Proyectando. Y nos está diciendo John Ruskin la finalidad o el objetivo positivo de ese mecanismo tan complejo. Ya iba a decir tan conflictivo. Esa es mi proyección. Sí, ¿no? Ya me estoy proyectando sobre el mecanismo. Sí. Este mecanismo, John Ruskin nos está compartiendo lo positivo de ese mecanismo de defensa tan complejo. Y lo positivo es, mira que el otro, mira que ese otro
que es el estímulo, te está sirviendo de bote de basura. Oh, ¿Vamos? Entonces, no, pues sí. calma en el alma. A ver, ¿qué nos puedes? ¿Qué? No, ¿qué Alberto, apórtanos. Venga, enriquece, mi querido Noé. ¿Cómo ves? ¿Dónde te encuentras tú? Pues me encuentro en ese dilema, ¿no? De las personas que yo creo que no les caigo bien. Cuando yo siento que me hacen a un lado, que no me toman en cuenta, o sea, estoy viendo mi proyección ahí, que yo soy el que no estoy a gusto en ese lugar. Y ellos me están transfiriendo mi incómodo o mi forma de no sentirme bien ahí. Y yo le echo la culpa a ellos, ¿no? Les digo que ellos son los que no me toman en cuenta, no me valoran, ¿no? Que lo que yo hago no les interesa. Y los veo indiferentes. Pero aquí me estoy dando cuenta que la indiferencia es mía. No, aquí te estás dando cuenta que el que no se valora eres tú. Uh-huh. Estás proyectando en el otro sentimientos de minusvalía, Exacto. sentimientos de inferioridad, sentimientos de desvalorización. Por eso, de manera inconsciente, le estás haciendo una demanda al otro. ¿Qué demanda? Valórame. Valórame. ¿Qué quiere decir? Que tu valorización no depende de ti. Uh-huh. Se la reclamas, se la exiges y se la demandas al otro. Entonces, ¿qué estás depurando emocionalmente a nivel inconsciente? Sentimientos de minusvalía, sentimientos de desvalorización, sentimientos de menosprecio. De no aceptación mía. De que no me acepto. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Una cosa es la aceptación, otra cosa es la desvalorización. ¿Sí? Una cosa es, por eso, minusvalía, menos valor. Y otra cosa es, ¿sí?, la aceptación. Ya. La aceptación, cuando tú dices aceptación de ti, o sea, eso ya es otro elemento. Porque entonces no solo le reclamas al otro, no solo le exiges al otro, no solo le haces la demanda al otro de que te valore, sino aparte de todo, valórame y acéptame. Uh-huh. Sácatelas. ¿Y tu nieve de qué la quieres? Sí. Es interesante. Todos, todos aquí. Uh-huh. Nadie está exento de la proyección. Todos, de alguna manera, proyectamos. Sin embargo, en un proceso de sanación, cuando vamos haciendo consciente lo inconsciente, hablando de la proyección, vamos sanando a nuestros egos, vamos sanando a nuestro yo. Entonces ya no tengo un yo tan demandante, tan patológico, tan exigente, pero ¿con quién? Con el otro. ¿Qué quiere decir? Ya me doy cuenta, ya has hecho, hablando de la proyección, cuando ya estoy haciendo proyección. Esto no está en el otro, esto está en mí. ¿Sí? En tu caso, ¿tú qué proyectas? Que el otro se haga cargo de ti en temas de valor y en temas de aceptación. ¿Sí? Yo que estaba proyectando en el ejemplo, con el Javi, mi La sentimiento soledad. de qué? Soledad. De soledad o de mi sentimiento de abandono. Uh-huh. ¿Ves? Si tomamos como referente el ejemplo armado, que ubiqué con Citro y con Ana, cuando les digo están hablando de nosotros, esa es una proyección paranoide. Uh-huh. Esa ya es más patológica, porque eso es lo que me lleva entonces a yo tal vez atacar, agredir. Eso es lo que le pasa de una manera ya muy significativa a una persona que tiene trastorno paranoide esquizofrénico. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a la violencia. Uh-huh.
porque percibe que el otro le quiere hacer daño y no se da cuenta que el que va a terminar haciendo el daño es él o ella. ¿Sí? Entonces, está interesante, ¿ven? Cómo la proyección me dice, tú estás viendo mentalmente en el otro cosas que hay en ti. Sin embargo, no es tan fácil reconocerlo. Por eso es que requerimos esa visión más amplia, esa supervisión de un otro que ya ha atravesado por sus infiernos, que ya tiene experiencia y trabajo personal con esos diablos, con esos demonios, el demonio de la proyección. Porque no es tan fácil reconocerlo, no es tan fácil mirarlo. Cuando estamos en la situación, no estamos reconociendo, estamos nada más con la diarrea mental. Y es el Isidro, y es que el Noé, y es que el Javier no se quiere hacer para acá, pues me hubiera dicho, si no quería estar en el programa me hubiera dicho, si no quería sentarse aquí con nosotros a compartir este podcast me hubiera dicho, y no que siento que es pura diarrea ¿qué? Mental. A ver, que alguien le toque la campana al Alberto, ya. Que alguien le toque la campana al ego de Alberto para, hey, ¿te das cuenta qué estás haciendo en lo que estás haciendo, Alberto? ¿Qué? Todavía me enojo. Todavía me indigno. ¿Qué? ¿Ves? Estás proyectando en el estímulo, en la pantalla llamado Javier, estás proyectando tu sentimiento de abandono o tu sentimiento de soledad. ¿Tú qué proyectas en el ejemplo que nos compartes? Sentimiento de menosprecio o de minusvalía o de desvalorización, y aparte de sentimiento de desaprobación, de rechazo. Por eso le exiges al otro que te acepte. Tú acéptame. Y entonces, ¿qué pasa cuando no nos cumplen nuestros caprichos? ¿Qué pasa cuando no nos satisfacen nuestras demandas? ¿Qué nos sucede mental, emocional, conductualmente cuando ese otro no satisface nuestra demanda, reclamo, exigencia? Más proyección. Le caigo mal, no me quiere, ¿sí? No me ama, ¿sí? No es mi amigo, aunque dice que es mi amigo. Porque no tengo dinero. No le interesa. No le intereso, no le importo. Más diarrea, más proyección. Ay, chingón, mi Noé, mira. Aquí se ha puesto de manifiesto mi sentimiento de abandono. Javier, hazte para acá. Sí. Aquí estás compartiendo tu sentimiento de desvalorización. Emociones, dice, emociones que están ¿dónde? Dentro. En el subconsciente. John Ruskin le dice subconsciente. Otra manera de ubicarlo es el preconsciente. ¿Sí? John Ruskin lo ubica como subconsciente, lo que está debajo del consciente. ¿Sí? A ver, vamos con el Javier, a ver qué nos comparte de acá que estamos en nuestras proyecciones. Bien. Vamos a ver. Gracias. Venga, Javier. Gracias, mi Beto. Es interesante porque de una u otra manera hoy hay cosas que a mí me afectan directamente. Una de ellas es mi estado de salud. Y ayer, curiosamente, en una simple plática con mi pareja, estábamos hablando de algo que me di cuenta que estaba detonando algo que vino a lo que les voy a contar. Estábamos simplemente comiendo y estábamos hablando exactamente de los hijos y salió la conversación que hoy día yo pensaba que a mí ya no me afectaba el no ser reconocido, el no ser tomado en cuenta, el que no sea de su interés de mis hijos, ya no me afectaba, pero simplemente estaba proyectando algo que según yo ya lo estoy trabajando. Pero era exactamente eso que estaba en mi psique, que era necesario que hubiera un detonante. Y después de eso, de esa conversación, de esa plática, pues ya me quedo solo.
porque mi esposa tenía que hacer otras cosas. Me quedo solo y empiezo a sentir la reacción en mi cuerpo. Algo que en su momento es algo que siempre me ha tenido en jaque, ¿no? La presión arterial. Y solito me empiezo a dar cuenta cómo mi reacción, hoy sé que es la energía que estaba proyectando, ¿sí? Es ponerme mal. ¿Dónde está la energía que estabas proyectando? Creo que allá. Así es. Exactamente. ¿Sí viste lo que pasó con la compañera? Sí. Cuando estás hablando, mi querido Javier, de la situación con tu esposa, que comienzas a describir la situación, la compañera Tiene una reacción. tiene una reacción. Es tremendo cómo opera el inconsciente. Es tremendo. Y entonces dices, mencionas la palabra ataque. Y por eso fue cuando, ¿sí miraste el ataque? Sí. El ataque de tos. Sí. Hacerla de a tos. Bueno, síguele. Mira. A ver, venga. Bueno, Estabas ahí. estamos ¿Qué? hablando alrededor de las ¿De qué? 2, 3 de la tarde. Ajá. Eran las 7 de la noche y yo ya tenía encima una crisis de hipertensión como las que acostumbro vivir. ¿Qué sucede en ese momento? Hoy sé que es lo que me está manifestando, ¿no? Lo que se me está manifestando. ¿Qué hay cuando me pasan esas crisis de hipertensión? Lo primero que se me viene a la mente es que ya, esto se acabó. Muerte, ¿sí? Pero hoy cuando me reviso, no es el miedo a la muerte, es realmente en la forma que voy a morir. Y cuando empiezan esas situaciones, ya no sé qué hacer, si tomarme el medicamento, cuando ya hoy en día eso ya lo había tratado de, pues de cierta manera, entender que solamente es un paliativo, porque hay cosas que todavía sé que hay más al fondo, pero que todavía no puedo identificar. Entonces empiezo a tener esa psicosis, esa idea de que algo se estaba desatando y que cómo era posible que si ya en X tiempo, se puede decir, ya a lo mejor semanas, que ya no me había pasado. E incluso hoy en día hasta para mantenerme estable, se puede decir, llevo una rutina de ejercicio, ¿no? Alrededor de 1 hora. Y yo decía, bueno, si hoy estoy tratando de ajustarme a una rutina de ejercicio, si estoy tratando de controlar la presión, no nomás a través del medicamento, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Y ahorita con todo este referente, pues ahí está la proyección, ¿no? Simplemente fue tocar algo que estaba en mi subconsciente y que fue el detonante para que otra vez vuelva esa reacción. Me meto en un estado de ansiedad. No, pero ¿cuál es la proyección? La proyección... Ya cuando hablas de lo que te sucede corporalmente, corporalmente ya son los efectos. Sí. ¿Sí? Lo mismo cuando te sitúas en la emoción. Sí. Ya son los efectos. Primero identifica, esta es la proyección. Okay. Porque entonces te es posible, si ubicas cuál es la proyección, te es posible ver lo que esa proyección desencadena en lo emocional y por tanto en la reacción física o conductual. Okay. Porque si no, pareciera que entonces lo que estás diciendo es ¿quién tiene la culpa? ¿Ven? ¿Quién tiene la culpa? La representativa ahorita de la esposa. Okay. ¿Quién tiene la culpa? Sí. Ya está. ¿Se me explicó? Sí. O sea, ¿quién tiene la culpa de que te pongas así? Emocionalmente y físicamente. La sensación de... No. Así como lo estás dejando hasta este momento, Su esposa. lo que estás situando es que quien tiene la culpa es tu esposa. Es ella. Y entonces ahorita el Noé y yo te vamos a decir, ay, pobrecito, pinche Javier. No, el referente Sí, fue... tranquilo. Calma en el alma. Sí. No quiera dar patadas de qué. Sí, así como lo estás situando, hasta donde lo estás situando y de la manera que lo situaste,
Dices, pinche Javier. Entonces la culpa de que la presión se te suba, se te baje, así como el chorrito, se hace grande, se hace chiquito. Sí. Pobre chorrito. Así como lo estás situando de que la presión se te suba, se te baje, y de que entonces tengas la conducta, ¿sí?, que tienes, así es, ya tiene la culpa. Y no. Porque eso es lo interesante del proceso que Jung nos propone de individuación. Este es lo interesante del proceso del camino iniciático que nos dice ir de lo humano a lo divino. Esto es lo interesante del proceso que se llama camino del guerrero. No estamos en el guerrero, no estamos en la guerrera, no lo estamos cultivando si continuamos creyendo, pensando y sintiendo que el otro tiene la culpa, que el otro es el responsable de lo que nos está pasando. Discúlpeme, ahí me dirían: José Alberto, usted no está en el camino del guerrero mientras usted piense, crea y sienta que el otro es el culpable de cómo usted se encuentra, de cómo usted se siente y de lo que usted hace. ¿Sí? Ahí estoy en el camino, pero de lo humano y lo peor de lo humano. ¿Sí? En el camino del changó. Del changó. Por eso y acá diviértete, ¿no? Cuando decimos ahorita te vamos a hacer. Igual que a mí. O sea, hazte para acá, Javier. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no te siento, Javier? ¿Sí? Eso, o sea, esto es bonito. Por eso les digo, es divertirnos. Es hacer un podcast con contenido terapéutico, con información que nos permita a los que estamos aquí transmitiendo y a los que están recibiendo, tener elementos de reflexión, de introspección, pero nunca olviden el humor, nunca olviden la alegría. Eso es un indicador del sanador, de la sanadora. Un sanador, una sanadora, hace de las tragedias comedia, hace de la tragedia alegría, hace de la tragedia humor. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos por eso sal, pimienta, música. Así es despertar, así es el despertar. Así es el despertar, despertar es. ¿Sí? Le ponemos humor, música, cantamos, reímos y le hacemos también. Ay, pobrecito pinche Javier. ¿Quién tiene la culpa? Y se actuó, ¿ves? Ni mandada a hacer la constelación familiar. Ni mandada a hacer la constelación familiar. Porque tú estabas describiendo la situación y la esposa simbólica actuó. Y cuando digo esposa simbólica, entendámoslo. Su esposa de Javier, no la conocemos. ¿Sí? Cuando digo constelaciones, por el fenómeno que aquí y ahora en este espacio, en este lugar de la cabina, donde estamos transmitiendo, la compañera, al momento de que Javier sitúa la situación, la compañera tiene una reacción. Y aquí es lo interesante de mirar esto de cómo estamos conectados y cómo nuestro inconsciente, valga el cómo, ya Alberto, vemos la manera en que el inconsciente opera. ¿Sí? Lo individual en lo colectivo y lo colectivo en lo individual. Y la compañera de la nada actúa la tos, el ataque de tos. ¿Sí? Entonces cuando ubicas lo que ubicas al final del ataque, ahí es donde aparece quién tiene la culpa. ¿Sí? Pero bien, vamos, Javier, dale, identifica
¿Cuál fue la proyección de la situación? La proyección fue exactamente... ¿Dónde está tu proyección? En el punto cuando toco la idea del abandono de mis hijos, ¿no? Ya alguna vez lo mencioné. A lo mejor es algo que traigo fijado. La idea del abandono. Entonces, yo creo que eso es lo que en su momento no he querido darme cuenta, que hay cosas que aún permanecen. Pero ¿cuál es tu proyección? Porque si no ahora... La sensación de abandono. No. Ah, ok. ¿En quién lo proyectas? Cuando hablaba, el referente eran mis hijos. Hablaba de que ya no hay ningún contacto con mis hijos. ¿Y eso lo proyectas en tu esposa? Con mi esposa. Exacto. Uh-huh. Sí. Sí, tablas con la huella de abandono. Tablas, ¿eh? En últimos ejercicios psicobioenergéticos, mi querido Javier, que hemos realizado, yo he experimentado la huella de abandono. Sí he experimentado el miedo al abandono, el miedo a la soledad, y que eso nos lleva entonces a ser con los demás demandantes. O también nos lleva a ser controladores. ¿Sí? Por la huella de abandono, por ese sentimiento de ser abandonados. Uh-huh. ¿Sí? Y a veces, Javier, y mi querido Noé, y gente bonita que va a mirar este podcast, mi buen Citroana, a veces la huella de abandono ni siquiera tiene que ver con esta vida. Puede que sí, porque yo podría decirte, Javier, yo crecí con mis padres y como tal sentirme abandonado en esta vida por ellos, o sea, no tengo elementos fidedignos de decir, yo sí viví en esta vida, ¿sí? Porque cuando estaba niño, ¿no? Eso, cuando hablamos del abandono, es todo un tema, porque podemos llegar a reflexionar que no solo se trata del abandono en la cuestión física, de que una persona no está, hablando de etapas donde tenemos esa necesidad de compañía de manera significativa, de los padres o de las personas que están, los adultos que están a nuestro alrededor, sobre todo de los papás, padre y madre. ¿Sí? Y podemos también decir que no necesariamente porque papá está y mamá está, no quiere decir que no desarrollemos herida de abandono o huella de abandono, porque pueden estar, pero no están. Lo que ubicamos en el taller grupal, en el referente de asistencia. Puede que los padres hayan estado, pero como si no hubieran estado. Y también se desarrolla la huella de abandono. Uh-huh. Yo en realidad no experimenté eso, No experimenté ninguna de las dos. Y esto es lo que les quería comentar en cuanto a la huella de abandono. Muchas veces, algunas veces, la huella de abandono no tiene que ver con esta encarnación. Son memorias de nuestro recorrido de alma. ¿Sí? Esa huella de abandono viene de otras memorias de otras vidas. Esa huella. ¿Sí? Esa huella, dice. Estamos hablando de la huella y el Noé habla de otra huella. Esa huella de abandono. La que hizo huella. Eso es de reírse. Gracias. Sí. ¿Quieren decir algo respecto? Bueno, acotación, Beto. Sí, échale. Dale. ¿Cuál sería la neutralidad o cuál sería el evento que esto haría que hubiera un cambio psíquico para que estas reacciones no sucedieran? Al depurar, porque es lo que es lo que nos aporta John Ruskin, ¿sí? Hablando de la proyección. John Ruskin no se sitúa en la parte compleja de la proyección, donde la proyección se mira como un mecanismo de defensa complejo, que podríamos decir negativo. John Ruskin se sitúa
en la parte de la proyección y le mira lo positivo a estar proyectándonos, porque ¿qué quiere decir? Estamos limpiando, estamos depurando. Y he aquí cuando hay que decirle al otro, lo lamento, e incluso agradecer, porque ¿qué quiere decir? Que ese otro que nos ha servido como pantalla nos ha permitido sacar basura psíquica. Ahora, cuando ya me di cuenta, cuando ya hago consciente cómo se llama esta basura emocional, que se llama abandono, que se llama resentimiento, que se llama tristeza, que se llama frustración, que se llama insatisfacción, que se llama nostalgia, que se llama vergüenza, que se llama culpa. ¿Sí? Cuando ya identifiqué que esta basura emocional lleva este nombre, entonces de lo que se trata es reconócelo. Reconócelo. ¿Para qué? Para que lo integres. Una cosa es reconocer. Y reconocer no significa eliminar. Reconocer significa liberar. Ojo, oído. Por eso tenemos dificultad. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad psíquica que tenemos? Que ante eso que ya mire qué es, entiéndase la basura emocional, con el nombre que tenga, aquí vamos a decir la basura del abandono, cuando ya mire que es abandono, ahora reconócelo, Alberto, no luches para eliminarlo, porque si no, más persiste. ¿Pero por qué? Porque reconocer significa relación y relación significa integración. Reconocer significa que te vas a relacionar con ese sentimiento, que lo reconoces. Mas no que luego vas a buscar un mecanismo, una táctica, técnica, herramienta. Quítenmelo. Ya vi que ese es la huella de abandono y no la quiero en mí. Perdón, es parte de ti. Relaciónate con la huella de abandono. Trátala. ¿Ven? Esta es una de las fallas que cometemos técnicamente, si lo ubicamos en el proceso de sanación o en un proceso, ¿sí?, terapéutico. ¿Qué? Que eso que nos incomoda, esos sentimientos que nos las pasamos proyectando y nos incomodan, cuando ya vemos cómo se llaman, lo que luego queremos hacer desde el luego queremos hacer, que es eliminarlos. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué se trata? No se trata de que los elimines, se trata de que los integres y así vas a quedar liberado del efecto negativo de... ¿Pero por qué? Porque al integrarlo vas a reconocer no solo el dolor negativo que siente nuestro ego. Vamos a entrar a un nivel de comprensión de decir, ok, tú te llamas abandono, o tú te llamas culpa, o tú te llamas vergüenza, o tú te llamas miedo, o te llamas frustración. Bienvenido. Lamento el estarte negando. Lamento el estarte rechazando. Lamento el estarte proyectando. Bienvenido, eres parte de mí. Gracias, porque gracias a ti he pasado por esto. Y si he pasado por estas situaciones difíciles, por estos incidentes o estas situaciones que no me gustan al ego, a nuestro ego, ¿sí?, es para que te reconociera. Tenía una lógica el que pasara por situaciones donde te manifestabas y no te quería ver. Y la lógica es que te reconozca. Y reconocimiento es que vas a tratar, que te vas a relacionar, mas no que vas a ir a buscar algo o alguien que te lo trate y que aparte te lo elimine.
Entonces, al relacionarte con el abandono, con la culpa, con la vergüenza, con el miedo, ¿qué quiere decir? Los vas a reconocer como parte de ti, de uno. ¿Y qué hacemos? Integras. Y al integrar, te liberas. ¿De qué te liberas? ¿Sí? De estar proyectándolo porque no lo quiero. De estar sacándolo de mí, de estar rechazándolo, porque eso es lo que nos produce el sufrimiento. ¿Sí? Dice Jung, lo que aceptas te transforma. ¿Sí? Lo que niegas, o sea, a lo que más nos resistimos, más persiste. ¿Sí? Es interesante. Ahora, está fácil decirlo, pero vivirlo, o sea, cuando estamos en el experimentando lo que estamos experimentando, este fenómeno psíquico, no es tan sencillo. Es un proceso que requiere mucha comprensión. Y comprensión tampoco se refiere a papacho, porque eso es lo que busca nuestro yo. Compréndeme. Compréndeme, entiéndeme. Sí, mi Javi, ¿sí? Entonces dices, neutralizar, bueno, te diría reconocimiento. Reconocimiento igual a liberación. Liberación quiere decir que integré lo que antes rechazaba, porque eso que rechazaba era parte de mí. Y al rechazar esa parte de mí, eso era lo que me producía dolor. Ese sufrimiento. Porque es negarnos a nosotros. Es no poderme integrar. Así es. Y por eso vamos demandándole al otro que nos ame, que nos comprenda, que nos acepte, que nos integre, que nos quiera, que nos cargue, que nos salve. Ay, vamos, conclusiones. ¿Qué concluyes, mi buen Noé? Pues gracias, Alberto, por este espacio y ver lo que está en otro está en mí. Y que lo que yo pienso de otros, pues es lo que yo traigo. Es lo que yo proyecto, ¿no? En mí. Y poner atención. Es lo que me queda ver ahora. Eso es interesante. Ese es un buen recurso, un buen aporte. ¿Sí? Poner atención. Y poner atención, sí, escuchamos la palabra atención. A, diríamos, sin. Poner atención significa estar sin tensión. ¿Eh? Buen aporte, buen recurso. Sí, mi Javier, ¿qué concluyes? Parte de lo que en su momento creo que había resistencia era exactamente el aceptar y el reconocer un proceso que ya está dado, ¿no? Y que es parte de mí, pero que se manifestaba a través de una enfermedad y que además eso me llevaba todavía a situaciones más complicadas porque exigía o demandaba atención cuando en su momento sí la hay, pero aunque lo hubiera, creo que entre más atención me ponían, creo que todavía demandaba más atención. Esto me ha servido de mucha lección porque a final de cuentas es simplemente el proceso es personal y esa integración tiene que ser personal y creo que estamos en el camino. Gracias, Beto. Gracias, mi querido Javier y mi querido Noé, al buen Citro y Ana que nos han servido. Mira, mientras ustedes hablando y el Citro con la patita derecha, dale y duro, así, con la ansiedad a todo lo que da. Muchas gracias a ustedes que mirarán este podcast, este programa, este molito de olla. Mi conclusión es: lo que te choca, te checa. Y entre más te choca,
más te checa. ¿Sí? El problema o el tema no está afuera. El tema, esa es la proyección. Proyectamos en el otro lo que más tememos de nosotros. Proyectamos en el otro lo que más tememos de nosotros y lo que más tememos en nosotros. Bendiciones, gente bonita. Nos encontramos en el próximo capítulo de esta saga Lectura que Cura. Bendiciones.